Ahí se puso a grabar la clase. Voy a leer por mientras las consultas. No se escuchaba nada porque era recién las 7:172 que estaba conectando la grabación, la clase, ¿cierto? Son a las 7, así que a veces el link chiquillas las deja conectarse desde antes. Pero eso no quiere decir que ustedes pueden ir viendo los que están conectados. Yo siempre me conecto como 2 o 1 para las 7 y ahora estaba un poquito pegado, pero a las 7 estaba conectada. Solo que no me funcionaba la pantalla más que nada, pero el audio lo tenía cerrado lógicamente porque estaba recién conectándose. La otra consulta es que preguntan si, creo que sí, pruebas. Sí, mañana es la primera prueba, ¿ya? Acuérdense que yo les di un calendario donde está la programación. Ya, al igual que estoy viendo, cierto, que algunas personas esta es su primera clase. La semana pasada nosotros explicamos ese calendario y es simplemente seguirlos con las fechas. En el grupo de WhatsApp está el cronograma. No sé si esas personas se integraron después de que yo lo envié, así que lo voy a volver a reenviar hoy, aunque creo que lo dejé de nuevo, ¿ya? Pero ahí sale la fecha, la clase que tenemos y los contenidos que corresponden a esa clase. Y en rojo aparece lo que es las pruebas y que es la siguiente secuencia: 2 clases y una prueba, 2 clases y una prueba. Y les dejé la prueba no el mismo día de la clase, que sería, ¿cierto?, cuando correspondería hacerla, porque esta materia igual es como un poquito más extensa, así que para que les quede un día extra libre de clases, solo si este quiere volver a estudiar, repasar, ¿ya? Y además que en la mañana me quedó dando vueltas. Yo que ya había explicado, ¿cierto? En la primera clase, este, ¿cierto? Es un curso, una capacitación que es online, ¿ya? Em, que beneficiosamente tiene un relator en vivo y que es, ¿cierto? Sincrónico, ¿ya? Por ende, las pruebas también son online, ¿ya? Por eso me llamó la atención de que pensaran que fuera de otra forma. Ya no hay otra forma de hacerle las evaluaciones si no es en línea. Ya, esa es la gracia. Eh, Tendría que revisarla, pero creo que la revisé a Daniela la semana pasada, también dejó ese mensaje. Yo después que termina la clase, por si alguien quedó duda, ¿cierto? Puede dejar ahí, ¿cierto?, que estaba presente. Igual la considero en la lista, ¿ya? Puede revisar en su plataforma la asistencia y si no, cuando da la pase, le puedo revisar si efectivamente la dejé o no presente, pero si me lo dijo ese día, sí estaba. Em, ya, como lo había dicho, ¿cierto? La semana pasada las pruebas las pongo al otro día, la fecha que les puse. Ahí usted busca el calendario, ¿cierto? Dice martes 13. Les dije que a las 9:30 se va a activar el link para la prueba en el módulo que dice farmacología. En ese módulo usted va a ingresar y ahora no solamente va a poder ver la clase grabada ni el PDF, le va a aparecer un link que dice prueba de farmacología número 1. Usted la pincha, ¿ya? Pero esa prueba solo va a aparecer desde mañana a las 21:30. A las 21:29 no va a estar, solo a las 21:30,
y va a estar solamente disponible hasta el próximo día, hasta las 21:30. Porque me pasa que a veces me hablan los alumnos al otro día como a las 10 o a las 9:40, preocupados porque me dicen, profesora, no me abre el link. Es lógico que no le va a abrir porque ya se perdió, se venció el plazo para dar la prueba. Tienen 24 horas para poder dar la prueba y la prueba es solo de alternativas en este caso, ¿ya? La primera prueba es solo de alternativas. Creo que son entre 14 y 15 alternativas. Ya, recuerden que son pruebas pequeñas, por eso vamos dividiendo la materia. Para los que también tenían dudas si se iba a subir más material acerca de este módulo de farmacología, no, es solo el PDF que al menos a mí en diapositivas corresponde a 48 láminas. Creo que ustedes en hojas les aparece, no sé si más hojas, pero es todo eso que lo vamos revisando en 8 clases, bien parcelado, bien lento y con evaluaciones sumativas, que en este caso son 8 clases, 4 pruebas, ¿ya? Así que hay hartos chances de sacarse buenas notas. Si no le fue bien en la primera, le quedan 3 más para subir su nota, ¿ya? Así que eso, que no se los olviden. La prueba es online, sí o sí, porque no los puedo hacer juntarse para tomarles la prueba. Es una prueba online, es una prueba, un cuestionario que está cronometrado, que usted tiene 90 minutos para resolverlo. Lo que alcanza a resolver en esos 90 minutos si no se envía solito, ¿ya? Y que tiene que estar pendiente de que no se le pase la hora. Ya, acuérdense que solo desde mañana a las 21:30 hasta al día siguiente hasta las 21:30, ¿ya? Y eso, y les va a corregir, ustedes envíen el cuestionario, les envío inmediatamente la nota, estos se van acumulando y además les corrige, ¿cierto? Les muestra las que eran buenas, las que estaban malas, etcétera, ¿ya? Por ahí ya creo que tenemos la mayoría de los conectados. Este curso es bastante extenso y en general siempre doy los primeros 5 a 10 minutos para que se conecten, pero ahora, cierto, los aproveché para aclarar las otras dudas, ¿ya? Acuérdense que las clases son solo los lunes y los miércoles, desde las 19 hasta las 21. Y eventualmente, ante cualquier problema que tengamos, se les avisa a tiempo si la clase se suspende, pero esas clases se recuperan. Nunca se van a perder, ¿cierto? Siempre va a tener sus clases cuando corresponde. ¿Ya? Y si eso pasara, ¿cierto? No se alcanza a hacer una clase previo a la fecha que había de evaluación, también se corre la prueba, ¿ya? O si nos llegase a pasar, ¿cierto? Algún tipo de catástrofe en general, como las que pasó el otro día de las lluvias, ¿cierto? Hay un poquito de flexibilidad en el calendario, ¿ya? Así que eso. Entonces voy a proyectar nuestra clase porque ya estamos en el tiempo con una gran cantidad de alumnos para comenzar. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me la pueden realizar ahora, ¿ya? Si a alguien le quedó alguna duda. Ahí en el cronograma que les dejé, les sale, ¿cierto? Evaluación de clase 1 y de clase 2. Es decir, la clase que tuvimos el jueves y la que vamos a tener hoy. Hasta ahí va a llegar la primera prueba, ¿ya? Y que ustedes pueden ir viendo, ¿cierto? El cronograma donde están todas las temáticas. La semana pasada comenzamos, dígame, Joana. Joana levantó, ¿quiere hacer alguna consulta? Porque tiene el micrófono silenciado si es que quiere hacerla. Ya. Em, la semana pasada hicimos la introducción al módulo
donde, ¿cierto? Yo les había explicado un poquito cómo van a funcionar este tema de las pruebas, cuándo se van a activar, hasta cuánto duran, ¿cierto? Además, vimos un poco lo que fue la introducción a la farmacología. Vimos las diferentes ramas y disciplinas que conforman la farmacología y empezamos a ver algunos efectos farmacológicos. Alcanzamos a ver hasta el efecto de irritación, ¿ya? Hoy día nos corresponde a nuestra segunda clase, donde nos corresponde ver desde el efecto farmacológico de reemplazo, el de acción infecciosa y revisar alguna clasificación, ¿cierto? Según su forma de acción y algunos efectos colaterales y secundarios, ¿ya? Por ende, si usted ve el calendario, la prueba va a llegar hasta donde dice interacciones adversas farmacológicas. Hasta ahí va a llegar la clase de hoy y es que les va a ingresar la materia. Ya. La asistencia, em, para Alejandra, el cronograma de las pruebas, yo se las envié ese día cuando terminó la clase al WhatsApp. Ya usted puede buscar en las imágenes o si sube un poco arriba la conversación, hoy día lo volví a reenviar, ¿ya? Para que lo puedan ver. Ya lo dejé, cierto, hoy día una compañera que preguntaba cuándo era la prueba, ahí también se lo dejé, ¿ya? Está en el grupo. O lo puede buscar como en imágenes, ya ahí va a aparecer. Para Joana, el tema de la asistencia, y este tema es para todos, ¿ya? El tema de la asistencia están justificados en algunos casos, ¿cierto? Los que me avisan, por ejemplo, no sé, si están enfermos o por temas laborales, están justificados, ¿ya? Ahora, si es por un tema que no tiene justificación y porque usted decide faltar, le corre la asistencia tal cual, es decir, queda ausente, ¿ya? Siempre preocúpense de dejarme cierto, ya, pueden, cierto, avisarme un poquito antes que empiece la clase para considerarlos, porque yo paso la lista, cierto, para que después no queden ausentes, ya, pero como en casos justificados. Desconozco cuál va a ser el motivo de su inasistencia, pero cierto, ahí me lo puede decir por interno, no hay problema, ¿ya? Así que eso. Si bien el curso no les pide el 100% de asistencia, igual creo que es un porcentaje amplio, ya que les da derecho a faltar un par de clases. Ya recuerden que también si usted eventualmente falta, ¿cierto? Puede revisar la clase online, ¿ya? Así que eso, vamos a continuar. Entonces, haciendo como un breve repaso, ya que esto nos va a servir para lo que es la prueba, ¿cierto? Em, Acordarse de lo que era la farmacología, ¿cierto? Que es el estudio o el tratado de las drogas o de los medicamentos. Y que lo que era, ¿cierto? En este caso, em, el cierto, las diferentes ramas que tenía, ¿cierto? Tenía, ¿cierto? Para nosotros la más importante era la farmacocinética. Ya tienen que tener claro el concepto de farmacocinética, ¿ya? Y cómo se define un fármaco. Acuérdense que el fármaco iba a ser toda sustancia química que iba a alterar el funcionamiento del organismo en los seres vivos, ¿ya? Y que cierto, esta alteración que provocaba era a nivel molecular, específicamente al nivel del protoplasma. Las diferentes ramas y cierto para nosotros, para el estudio, cierto, sobre todo de lo que es este curso, las de las ciencias o de las disciplinas que engloban la farmacología, si bien existen varias como la farmacodinamia, la farmacotecnia, em, ya la farmacología molecular, la toxicología.
La más importante es la farmacocinética, que es la encargada en este caso de estudiar, ¿cierto? Todo, ¿cierto? Lo que el organismo ejerce sobre estas drogas y que lo podíamos simplificar para estudios, ¿cierto? A través de de esta mnemotecnia que es el famoso sistema LATME, donde ¿qué le ocurre, ¿cierto? Al fármaco, la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Ya, aquí, ¿cierto? Nos explicaba, seguía explicándonos de lo que era, cierto, las disciplinas y después nos decía, cierto, que los fármacos, cierto, en este caso teníamos que saber que las drogas o el medicamento, qué era lo que los comprendía. Y hasta el momento, porque no hemos llegado todavía a, a ver más a fondo el sistema LATME, que empezamos desde la próxima clase, ya sí tienen que saber que en este punto, ¿cierto?, de la materia, las drogas o el medicamento contienen el principio activo, ya que en este caso, ¿cierto?, es quien va a generar, ¿cierto?, este cambio en el organismo. Ya tenemos este principio activo, ya que, ¿cierto?, que se diferencia de otras sustancias porque forma parte del medicamento, ¿cierto? Que es el que va a hacer los cambios. En cambio, ¿cierto? Existe los excipientes, ya que sería lo contrario. Los excipientes, ¿cierto? No provocan efectos medicinales en las personas, ya, pero, ¿cierto? ¿Qué pueden hacer? Estabilizar, Profesora, dígame. profesora, discúlpeme, es que no me puedo conectar bien. Estoy conectada por otro lado, entonces no logro ver bien las cosas y no me logro conectar en el notebook porque me sale eh, el ID, el ID de la reunión, ¿cuál es? Em, en la descripción del grupo está el link y aparece todo, ¿ya? Si usted se mete al grupo y pincha información, el ID de la reunión es 813-62-54-36-24 y después le pide un código de acceso. Pero arribita sale el Déjeme, link, que si usted arribita es más sale, ya. fácil abrir el link y cierto, Es que lógicamente me quiero tiene, conectar me quiero conectar, parece que es 83. Es 83 ese número largo, no, es 8136. porque no, ya, 81, 36, disculpe, ¿eh? 81 36 25 43 624. Ya toda esa información acerca de chiquillos de cómo conectarse, los links, todo eso, pueden consultarlo siempre que tengan duda con su coordinadora, que es la señorita Catherine, ¿ya? Como veían algunos delante temprano, ¿cierto? Siempre preocuparse con tiempo de que si olvidaron su clave, ahí las pueden ayudar a recuperar lo que son sus claves, ¿cierto? Cómo ingresar a la plataforma, ¿ya? Así que eso, voy a continuar, Muchas gracias. que agradece continuar con la clase entonces. Y cierto, ya. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, uno de los componentes de los medicamentos, ¿ya? Que sabemos que son los principios activos con los excipientes. Y estos excipientes, si bien no van a hacer efectos farmacológicos, ya cambios importantes en cambios medicinales, sí van a estabilizar al principio activo, van a poder favorecer la absorción de este y, ¿cierto?, sobre todo lo que yo les explicaba el otro día, que es hacer más amigable el medicamento. Ya es decir, mejorar sobre todo lo que es la palatividad de los medicamentos en cuanto al sabor, ¿cierto? Y acá nos aparecían, ¿cierto?, las distintas funciones, ¿cierto?, los propósitos de lo que eran los excipientes, como aumentar el volumen, ¿cierto? Dar forma, mejorar la estabilidad, facilitar la liberación del fármaco, mejorar la
palatabilidad, ¿cierto? Regular la actividad del fármaco y ayudar a su fabricación. Hasta ahí, ¿cierto? Llevábamos visto también. Y después vimos, ¿cierto? Algunos efectos farmacológicos, ¿cierto? Las acciones farmacológicas que tenían los medicamentos. La de estimulación, ¿cierto? Donde había un aumento en la función de las células de un órgano o de un sistema, ¿cierto? Ya la depresión, que era lo contrario, que había una disminución, y la irritación, que era un efecto, ya que en algunos casos es necesario, pero cierto, está más que nada asociado ya a una reacción hipertrófica, ¿cierto? Una reacción que es irritante y que, ¿cierto? Se da prácticamente cuando las personas o son alérgicas al principio activo, ¿cierto? O este medicamento es muy irritante, ¿ya? Y hasta ahí habíamos visto. Desde ahora, ¿cierto? Toda esta otra materia, ahí hicimos como una pequeña síntesis, ya de lo que es la clase pasada. Ya acuérdense que la otra clase también la pueden ver, está grabada, al igual que esta, una vez que se termine la clase, se termina de procesar y se sube, ya que ese proceso se demora aproximadamente como unas 2, 3 horas, ¿ya? Pero hoy día seguimos, ¿cierto? Con las acciones, ¿cierto? Farmacológicas que existen. A la estimulación, la depresión y la irritación le vamos a agregar la acción de reemplazo y la acción antiinfecciosa. La acción de reemplazo nos dice que es la sustitución de una secreción que falta en el organismo, que por lo general, ¿cierto?, corresponde a una hormona. ¿Cuál es el caso más común que ustedes conocen donde hay que sustituir, ¿cierto?, una secreción, ¿cierto?, que se da en el organismo, pero debido a una enfermedad existen algunas personas que no logran secretar estas hormonas. Por ende, les genera una alteración, ¿cierto?, en los niveles de azúcar. Y con esto me refiero, ¿cierto?, a la insulina. El administrarse insulina de forma exógena, es decir, del exterior, una insulina sintetizada, que la mayor cantidad de las insulinas son elaboradas, ¿cierto?, a través de las propiedades, ¿cierto?, animal, que en este caso, ¿cierto?, del cerdo, se crean, ¿cierto?, estos preparados de reemplazo cuando las personas no secretan nada o sus niveles de secreción son muy bajos para poder regular, ¿cierto?, todo el azúcar que uno ingiere en la alimentación a lo largo del día. Eso sería el mayor ejemplo, ¿cierto?, de una terapia de reemplazo. Entonces, ¿qué se hace? Se realiza la sustitución de esta secreción que falta en el organismo por la hormona correspondiente. Como decía, un ejemplo claro podría ser en este caso el paciente que padece diabetes mellitus tiene una insuficiencia o un déficit en la secreción de insulina. Por lo tanto, lo que tenemos que aportar no nos servirá para reemplazarla, ¿ya? Perdón, dice lo que tenemos que hacer es aportar y nos va a servir, ¿cierto?, para reemplazarla, en este caso la insulina. Pues básicamente sería inyectar al paciente insulina para provocar la acción de reemplazo de esta sustancia o secreción que falta dentro del propio organismo, ¿ya? Es decir, cuando nuestro organismo o secreta en pequeñas cantidades o simplemente no secreta, ¿cierto?, la cantidad de hormona necesaria, que hay que hacer, aplicarnos a la terapia de reemplazo, que es administrarlo, ¿cierto?, de forma exógena la insulina, ¿ya? Y la acción antiinfecciosa apunta, ¿cierto?, a aquel tipo de acción que va a atenuar o disminuir los microorganismos que son productores, ¿cierto?, de infecciones en el ser humano. ¿Y qué organismos pueden provocar este tipo de infecciones? Cuando hablamos, ¿cierto?, de infecciones, hablamos en general. Y eso nos sirve para clasificar esta acción antiinfecciosa.
hablamos de infección en general. Pero, ¿cierto? Lo más importante para poder, ¿cierto? Indicar medicamento es saber qué tipo de microorganismo me genera, ¿cierto? La infección. Cuando usted esté en la farmacia y alguien le pueda sugerir, porque la mayoría de estos antiinfecciosos son con receta, pero cierto, en algunos casos hay algunos, sobre todo si trabaja en una farmacia natural, que sí se pueden indicar, pero tiene que estar claro, cierto, cuál es el microorganismo que está provocando la infección para poder, cierto, sobre todo si en este caso fuera el médico, para poder recetar el antiinfeccioso que corresponde. Las Mm, infecciones pueden ser provocadas tanto como por bacterias, parásitos, virus y hongos. Dependiendo de cada caso, se debemos utilizar un fármaco adecuado para combatir este tipo de microorganismos. Por lo cual, según el tipo que necesitan, ¿cierto? Según el microorganismo, voy a necesitar un antibiótico, un antiviral, un antimicótico o un antiparasitario. Es decir, lo que está más mal en la vida es automedicarse. Muchas veces, cuando nosotros nos sentimos agripados, la mayoría de los virus, ¿cierto? Respiratorios, como los dices, son virus. Si son virus, no me sirve tomar antibióticos. Los antibióticos se toman cuando esas infecciones son producidas por bacterias. ¿Ya? Porque así con un antibiótico puedo matar las bacterias. Si yo estoy contaminada con un virus, necesito antivirales, ¿ya? Si estoy colonizada por un hongo, necesito antimicóticos. Y si tengo algún antibiótico. parásito, un antiparasitario, ¿ya? Porque darle antibiótico a todas las infecciones sin saber la causa, lo que hacemos es generar resistencia antimicrobiana, ¿ya? Y es decir, que cada vez más los, los antibióticos no surjan efecto y las bacterias mutan, ¿ya? Entonces es necesario hacerse cargo, ¿ya? De cada una de estos ciertos, de estos microorganismos. Por eso la idea que siempre cuando demos sobre todo cierto un antibiótico, la mayoría de los doctores, cierto, piden un cultivo de microorganismos, sobre todo para las infecciones urinarias, cierto, le toman un urocultivo o para dar cierto, para alguna herida, se toma un cultivo de heridas para saber específicamente ante qué microorganismos se está presente. ¿Ya? Profesora, Entonces, dígame. eh, profesora, cuando usted dijo que no hay que aplicar antibióticos en forma discriminada, ¿esto es por qué dijo usted? ¿Porque se crean qué cosa? El Resistencia, cuerpo no, las bacterias se crea resistencia a las bacterias, se vuelven más mutantes. resistencia, ya. ¿Ya? Ah, ya, resistencia a la bacteria. Ok. ¿Ya? Joana estaba preguntando por cuántas pruebas hay esta semana. Solo una. Ya en general quedó, creo, por calendario, una por semana. Acuérdense, Ya. 2 clases, una prueba. Ya revisen el cronograma, ¿cierto? Porque yo ahora en este momento estoy haciendo, Gracias, profe. no se preocupe, estoy haciendo clases, entonces pueden revisar el cronograma, si no yo en el recreo la reviso y les confirmo, ¿ya? Pero la primera prueba es mañana y llega hasta la clase de hoy. Después viene otra clase que sería el miércoles y nos toca el lunes, ahí el martes la siguiente, sí, quedó una por semana, ¿ya? Em, Respecto a lo que preguntaba la compañera, ya, del tema, ¿cierto? De saber siempre qué antiinfeccioso dar para un microorganismo, ¿cierto? Me asegura también el éxito del tratamiento. Si usted tiene un hongo, como por ejemplo un hongo vaginal, un hongo en la cavidad oral, un hongo en la piel o en las uñas, por más antibiótico que yo le dé, el hongo no le hace nada, ¿ya? Porque el hongo muere ¿con qué? Con el antimicótico. Y yo estoy segura que ustedes lo conocen, el antimicótico
de uso más conocido, el famoso clotrimazol. ¿Ya? El clotrimazol me sirve específicamente para un hongo. Incluso si ese hongo está asociado porque provoca mucho prurito, mucha picazón, lo mezclan con un poquito de betametasona, ¿ya? Así que siempre hacerse cargo, ¿cierto?, de no llegar y recetar los antibióticos, ¿ya? Los antibióticos solo cuando sé que es algo bacteriano. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los resfriados, sobre todo cuando se nos enferman los niños? ¿Ya? Siempre uno lleva o acude a un centro de salud cuando está enfermo, esperando que siempre a uno le den medicamentos, ¿ya? Y ¿qué esperamos, cierto? Entre más medicamentos nos dan y cuando el doctor nos envía, cierto, hacer reposo, tomar líquidos, cierto, lo que nos hace es prevenir, cierto, las consecuencias, pero no nos puede dar inmediatamente antibióticos, porque como les decía, en general, las mayores infecciones son virales y hay que darles un tiempo, ¿cierto? Un resfriado viral en 7 días desaparece sin necesidad de ningún antibiótico. Cuando ese resfriado aumenta del tiempo esperado es porque hubo una sobreinfección y, cierto, puede haber sido colonizado por otra bacteria que le provocó una bronquitis, ¿cierto? Y ahí sí requiere del antibiótico, ¿ya? Díganos, Fabiola, su consulta. Hola, ¿se me escucha la voz? Sí, Ya. Tengo dos consultas en realidad con respecto a las dos últimas, con la de la acción infecciosa y con la acción de de reemplazo. reemplazo. Mire, lo que pasa es que, por ejemplo, la diabetes es, la insulina es la que se usa de reemplazo, pero cuando es las pastillas que se usa para el otro tipo de diabetes, ¿es insulina la pastilla? No, esos son otros hipoglicemiantes. Ya son Pero, hipoglicemiantes orales. no sirven para para el mismo tipo de diabetes. O sea, sirven para el mismo tipo de diabetes, pero, cierto, su acción en este caso no es como la insulina. Mm. Ya, y con respecto también con la acción infecciosa, claro, eh, también existe, por ejemplo, he escuchado que existe la pastilla de clotrimazol, Vienen muchos formatos, ¿ya? ya, y no es la misma, o sea, no hace el mismo efecto con respecto a, por ejemplo, si tienen un hongo en la uña, es recomendable, por ejemplo, si no puede aplicarse el clotrimazol en cremas, se puede reemplazar por la pastilla. Mira, Hay el, que clot- ir dermatólogo. el clotrimazol. Si ustedes ven en la farmacia, una es un muy buen antimicótico. Segundo, es bastante económico, sobre todo si lo compramos en el nombre genérico, ¿cierto? Solo del principio activo. Y vienen muchas presentaciones farmacéuticas. Viene en pastillas, viene en nóbulos, ya cuando son hongos vaginales. Viene también tópica, ¿cierto? En crema. Ahora depende del uso, que es cierto, donde yo tenga la infección por estos hongos, que el doctor me indique la vía de administración. Ahora, cierto, cuando el tratamiento, cierto, por ejemplo, tópico, cierto, quitó el hongo de la piel, pero ya está en las uñas, ya el médico lo más probable es que haga una mezcla, cierto, le dé cremas y además le dé antimicóticos vía oral, ya porque el hongo para sacarlo de las uñas cuesta mucho. Entonces ya no me Mm, sirve una acción, cierto, tan local como aplicar una crema, sino algo más Claro. sistémico, cierto, que sea más potente, por así decirlo. ¿Ya? Así que sí, dependiendo, cierto, del tratamiento médico, va a ser la forma en que le administren, en este caso, el antimicótico. Y el antimicótico, Claro, es que dígame. no es que será mi consulta, si es que se pueden de repente como reemplazar en vez de que sea tópico, que sea con Sí, pastilla. A eso me refiero. y de hecho, como le decía, el hongo de las uñas es como el más rebelde y en general se da otro antimicótico que se llama el fluconazol, ¿ya?
Eh, Pero también le mandan a hacer el dermatólogo o el médico a tratar, le manda a hacer un examen al hígado. Sí, porque eso mismo le iba a decir. Ya, ¿por qué ustedes cuando estén en la farmacia y llegue alguien muy simpático y le diga, uy, ¿me puede vender este clotrimazol? O sea, perdón, el No. fluconazol. No, te le dice la receta. ¿Ya? Sí, aunque sí, porque saben que son medicamentos controlados, donde sí Sí, puede perderse el hígado a veces por automedicarse. sí. ¿Ya? Inclusive el médico lo da un mes y lo manda inmediatamente a hacer otro examen al hígado, después lo da por 2 meses, otro examen al hígado, porque el hígado se inflama. Claro, ya, porque es cierto Eh, su metabolismo y a veces como lo excretamos a través del hígado, entonces como que lo sobrecargamos al utilizar estos medicamentos. Y si usted, cierto, tiene problemas hepáticos, no se lo va a dar, le va a dar otro que no genere ese efecto, ¿ya? Por eso claro. siempre, la verdad que el tema de la farmacología, de administrar medicamentos, de indicarlos, hay que fijarse en muchas cosas, en los efectos adversos, en lo que tiene el paciente, Mm, ¿cierto? Hacer un buen uso. Por eso, ¿cierto? Hay medicamentos que son estrictamente bajo receta médica porque el que lo indicó se hace cargo de los efectos de ese paciente, ¿ya? Sí, lo que pasa es que se da mucho en el tema de la farmacia que la gente pregunta, hoy ¿qué puedo usar esto? ¿Qué puedo usar si me pasa esto? Entonces, obviamente uno tiene que estar informado también con respecto a eso. Sí, y eso también se los va a ir dando la experiencia. Ya a medida que ustedes claro. empiecen a familiarizarse más con los medicamentos, van a ver, ¿ya? Por ejemplo, después más adelante vemos, cierto, que hay distintas membranas, que hay algunos medicamentos que no pueden traspasarlas, ¿ya? Algunas barreras, porque esas barreras protegen a ciertos órganos y en el caso muy especial de las embarazadas, sobre todo, es que uno, la verdad que hasta agua podría llegar a ser, ¿cierto? Aunque sabemos que el agua no hace bien al cuerpo, pero el embarazo es una condición tan especial que menos se puede automedicar ni vender de forma libre medicamentos. Ya es mucho más controlado en ese tipo de pacientes y en los niños. Por eso también cuando uno va a comprar los antibióticos, ¿cierto? Todo nos dice, ¿y qué edad tiene el niño? Y uno así como, ¿y cuánto pesa? Porque el cálculo del cierto, aunque uno suene pesado, pero uno está cumpliendo con el rol y la ética de lo que conlleva, ¿cierto? El tema de los medicamentos, ¿ya? Ahora, Oh, ok, eso para la otra duda que es. tenía la compañera, lo que pasa es que los hipoglicemiantes orales, que en ellos encontramos distintas categorías como la metformina, ¿cierto? Mm. ¿Ya? Que una también de las más conocidas, tienen distintos efectos, ¿ya? Que algunas, Profesora, dígame. perdón, la metformina la dan como al inicio, cuando recién el médico encuentra que el azúcar en el cuerpo está ya como pasa lo normal Claro, hay del criterios, resultado. ¿cierto? Y dependiendo, ¿cierto? Del tipo de diabetes, si es que es la que usted tiene solamente como conductas alimentarias, ya nos Ya, puede ayudar una metformina. Pero cuando ya es un tipo de diabetes donde su páncreas no secreta nada de insulina, ya sí o sí hay que ponerla de forma externa. Ahora, ¿qué pasa con la acción de reemplazo? Se hace referencia al tema de la insulina. Los hipoglicemiantes orales no son insulina, sino que son otros medicamentos que, por ejemplo, la metformina, ¿qué hace? Ayuda a disminuir la glucosa en el hígado y mejora la sensibilidad del cuerpo a la insulina, pero no es la insulina, ¿ya? Tenemos otros que estimulan la producción de insulina, es decir, como que le da una ayuda a su hígado, perdón, a su páncreas para que éste secrete más insulina, pero tampoco es insulina, ¿ya? En cambio, la insulina ya sería la hormona que su páncreas definitivamente no la produce en ninguna circunstancia. Por ende, ¿cierto que tengo que hacer? Solucionar el problema de raíz y administrarla, que va a ser la única forma, ¿cierto?, de que el cuerpo pueda, ¿cierto?, controlar los niveles de glucosa en sangre, ¿ya? Y así existen, de acuerdo, ¿cierto?, su forma de actuar, ¿cierto?
un montón de insulinas y de hipoglicemiantes, pero no son lo mismo las insulinas que los hipoglicemiantes, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Ahora, ¿cierto? Ok. Vamos a continuar con la clasificación según su forma de acción. Dice que según la forma de acción farmacológica tenemos tres grupos fundamentales, los cuales son fármacos de acción local, fármacos de acción general o sistémica y los fármacos de acción remota o indirecta. ¿Ya? Existen muchas clasificaciones de fármacos, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Un fármaco que, por ejemplo, acá podía ser infecciosa, aparte de clasificarse, ¿cierto? En esta categoría que entran todos los medicamentos que disminuyan o eliminen los microorganismos, independiente de los que los podamos clasificar, es como decir frutas, y dentro de las frutas, ¿cierto? Tenemos peras, manzanas, pero, ¿cierto? Limones, naranjas, que son frutas, pero dentro de esas frutas, ¿cierto? También podemos clasificar en los que son cítricos, por ejemplo. Y cítricos, ¿cierto? Sería la naranja, la mandarina, el limón, que también son frutas, pero también son cítricos. Acá, ¿cierto? Tenemos medicamentos que pueden ser de acción local, es decir, van a hacer efecto, ¿cierto? En una ubicación, en un sitio determinado donde yo aplique el medicamento y solo en ese lugar. En cambio, ¿cierto? Los que son de acción general o sistémica, ¿cierto? Van a actuar a nivel de todo el organismo. Y los que son remotos, ¿cierto? Van a hacer su efecto en general, lo realizan, ¿cierto? En un sitio distinto donde se administró. ¿Ya? Ahora vamos a repasar cada uno de estos. Dice que los fármacos de acción local son aquellos fármacos que actúan en el sitio de aplicación y es y muy importante es que aquí no hay penetración al sistema circulatorio. Por ende, cierto, es solo de aplicación, cierto, local. Por ejemplo, el ibuprofeno. El ibuprofeno, ¿cierto? También lo tenemos en distintas formas farmacéuticas y sabemos que existe en pastillas, en comprimidos. Cuando yo lo consumo, ¿cierto? Sí sería un vía oral, ¿ya? Sí sería de acción sistémica o general. Pero si yo me lo aplico en gel, ¿cierto? Justo, por ejemplo, no sé, la rodilla que me duele, me va a hacer efecto, ¿cierto? Solamente ahí a nivel local donde esté la inflamación, ¿cierto? Donde yo me aplique el producto, pero más allá no, ¿ya? A eso se refiere entonces a esta acción local donde no hay penetración al sistema circulatorio, ¿cierto? Y solo va a hacer efecto en el sitio de aplicación. Y por lo general, ¿cierto? Estos medicamentos de acción local son aplicaciones en forma tópica. General, ¿cierto? Las cremas, los ungüentos, ya se incluyen en este tipo de acción local. Ya dice que entonces, ¿qué se refiere, en qué ejemplos podemos encontrar este tipo de fármacos? Pues son generalmente los fármacos que se aplican de forma tópica o directamente sobre las mucosas. Como se mencionaba anteriormente, estos fármacos solo van a actuar en la región que se aplique. Por ejemplo, en la mucosa oral, ¿cierto? A veces aplicamos algunos antisépticos que son locales o ese famoso, ¿cierto? Que les ponen a los bebés em, cuando les salen los dientes, ¿ya? Ah, Solo lo como una aplica. anestesia. Claro, pero es solo tópica y va a ser absorbido por la mucosa, ¿cierto? Oral, y solo va a hacer efecto ahí. Porque si fuera anestésico, que fuera general, el bebé, ¿cierto? ¿Qué nos pasa? Estaría adormecido, ¿ya? Pero Sí. solo hace efecto a ese nivel. El bebé, me dicen ahí. Sí, y la estaba confundiendo, quizás no sé si es el mismo, pero no, el Calmasta es antiséptico, que también lo recomiendan ahí como adormecimiento para la Local. encía de los bebés, que es solo de acción local, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Les queda clarito la acción local, como ejemplo del ibuprofeno o este anestésico, ¿cierto?
tópico, ya que solo va a hacer efecto ahí donde yo lo aplique y nada más. En cambio, los fármacos de acción general o sistémica son un tipo de fármacos que actúa en todo el organismo y aquí sí hay penetración al sistema circulatorio, porque después cuando veamos la farmacocinética, el medicamento, ¿cierto?, tiene que ser distribuido y se une a las proteínas plasmáticas y se va al sistema circulatorio. Dice que ejemplos se podrían observar de este tipo de fármacos, pues pueden ser en su mayoría los fármacos que se aplican, por ejemplo, vía intramuscular, intravenosa, incluso en los sueros, ya que los que hacen es actuar de forma sistémica sobre el organismo, ¿ya? Los medicamentos vía oral también, ¿cierto?, van a llegar al sistema circulatorio, pero por una vía mucho más distinta, que es esta parenteral directo al torrente sanguíneo, ¿ya? Lógicamente, entre más rápido llegue al torrente sanguíneo, es más rápida la acción y aseguro mucha más biodisponibilidad del fármaco, que eso también lo van a aprender en esta clase, en este módulo, en la clase que siguen, ¿cierto? Van a aprender, ¿cierto?, cómo es que llega el medicamento por las distintas vías de administración. Yo siempre les digo a los chicos, cuando tengo una enfermedad, cierto, que necesito tener en control, que es crónica, ya me sirve un medicamento, cierto, que sea de vía oral, que tenga que tomarlo por siempre, todos los días. Pero cuando es algo, cierto, crítico, ya, la única forma de que el medicamento llegue mucho más rápido al organismo, ¿cierto? Es a través de esta acción general o sistémica y administrarlo directo, como literal dicen, directo a la vena, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Hace una acción mucho más directa, ¿cierto? Y sistémica. Y vamos a revisar ya este otro tipo de acción y a la vuelta vamos a revisar los efectos adversos porque ya nos quedan 10 minutitos para la 8. Dice que los fármacos de acción remota o indirecta son sustancias que se administran en un sitio determinado, pero a diferencia de la acción local, estos fármacos producen una acción bastante lejana de donde se aplicó. Es decir, usted se lo aplica en una parte, ¿cierto? Y el efecto, ¿cierto? Las insulinas sí, ¿ya? Son vía parenteral y son subcutáneas, ¿ya? Decir aquí, ¿cierto? Igual en algún momento llegan al torrente sanguíneo porque tienen que viajar y hacer su efecto, si es que la quisiéramos clasificar así. Ahora, cierto, como les digo, un medicamento puede tener distintas clasificaciones. Cuando hablamos, cierto, de la acción farmacológica, la insulina sería terapia, cierto, de reemplazo, ¿ya? Pero en cuanto a efectos también que produce, también podría ser a nivel, cierto, ya del organismo, porque no es local que usted la inyecte, por ejemplo, en el borde periumbilical y que ahí, cierto, va a, va a hacer efecto sobre la piel, ¿ya? Porque, ¿cierto? La insulina sabemos que se distribuye, ¿cierto? Podemos medir los niveles en sangre de insulina, ¿ya? Así que no es algo local, sino sistémico. Ya, Es sistémico. entonces, Perdón, perdón, profesora, perdón. No me dígame. quedó clara esa parte. Es que yo hice una pregunta, pero entonces la insulina pertenecería a los fármacos de acción general o sistémica, ¿cierto? La insulina, Sí, según distintas clasificaciones, ¿ya? Pero para ya. efectos de acá, acuérdense que vimos una clasificación que es según ¿Mm? los tipos de acción farmacológica. ¿Ustedes qué pueden Ya. hacerse? Una esquemita, ¿ya? Donde ponen, ¿cierto? Que existen 5 tipos de acción farmacológica. Ponen clasificación, ¿cierto? De acción farmacológica, que son la estimulación, la depresión, la irritación, el reemplazo y la acción infecciosa. ¿Ya? Ahí dentro de esta clasificación de estas 5 eslabones, ¿cierto? La insulina va en el reemplazo, ¿ya? Pero, ¿cierto? Después dice según su forma de acción, ¿ya?
no según su acción farmacológica, sino su forma de acción. Según su forma de acción, los fármacos también se pueden clasificar en tres ciertas categorías. De acción local, Profesora, acción sistémica y cierto de acción remota. ¿Ya? profesora, perdón. Dígame. Un ejemplo de fármaco de acción remota podría ser la eritropoyetina, porque se inyecta en vía en la grasa y actúa en la glándula suprarrenal, ¿o no? No, porque ahí sería como más a nivel sistémico. Miren, aquí hay un ejemplo, ¿ya? De acción remota, que son algunos fármacos que la tienen, ¿cierto? Otros no. Primero, aprendan bien, ¿cierto? El concepto. Es decir, yo aquí voy a administrar un fármaco en un sitio determinado, pero eso sería, ¿cierto?, hacerlo de forma local, pero a diferencia de la acción local, ¿cierto? Dice que estos fármacos producen una acción bastante lejana de donde se ha aplicado. Dice que un ejemplo puede ser un fármaco que se aplica de forma cutánea, ¿cierto?, en una región específica del cuerpo, ¿ya? Que ahí cumple con el criterio de ser local, lo que puede provocar una irritación en esa región y al provocar esa irritación puede producir una elevación de la frecuencia cardíaca, por ende una elevación, ¿cierto?, de las pulsaciones. Por consiguiente, una reacción indirecta acerca de un fármaco, es decir, ¿cierto?, que ocurre en una aplicación cutánea, ¿cierto? Pero la reacción, ¿cierto?, lejana que provoca va a ocurrir a nivel del corazón, ¿ya? Es decir, aquí yo administré, ¿cierto?, algo de forma cutánea, pero eso generó una reacción y me llegó a elevar, ¿cierto?, la frecuencia cardíaca. El ejemplo que dice el compañero, no, porque la función de la eritropoyetina, ¿cierto? Es esa, ¿ya? Es que cumple esa función, ¿cierto? A nivel renal, ¿cierto? Y por eso se le administran, ¿cierto? A los pacientes renales también, ¿ya? En cambio aquí, ¿cierto? Yo estaba usando Profesora, algo, disculpe, dígame. pero si yo me pongo el medicamento vía subcutáneo con una inyección y actúa en la glándula suprarrenal, ¿no es remoto? Lo que pasa es que esa es su vía de administración, ya no su acción. O si no, todos los medicamentos, si lo viéramos por ese punto, Claro, pero todos dice que se serían de administran en acción. un sitio determinado, pero actúan en otra parte. Es que si lo viéramos como lo está tomando usted, ¿ya? Todos los medicamentos serían de acción remota, ¿ya? Porque lógico, yo si me lo pongo intramuscular, va al músculo, pero cierto, supongamos que sirve para, no sé, es un antibiótico, la penicilina. Me lo administré en el músculo, pero es un antibiótico a nivel sistémico, ¿ya? Porque su función, ¿cierto?, es ser antibiótico. Ahora la vía de administración es distinta, ¿ya? Pero no se confundan, este, cierto, es el tipo de acción que hace, que es distinto, ¿cierto?, al efecto, a la acción farmacológica y es distinto a una vía de administración. Miren, aquí va a quedar con este ejemplo quizás un poquito más claro. Dice que la acción indirecta o remota se ejerce sobre un órgano que no entra en contacto con el fármaco, es una acción por vía refleja, ¿ya? Es decir, como por un reflejo, ¿cierto? Se crea esta acción. Dice que la producción de moco en las vías respiratorias es una respuesta a la irritación, ¿cierto?, de la mucosa gástrica. Algunos expectorantes irritan la mucosa gástrica, ¿ya? A través, ¿cierto?, de alterar, ¿cierto?, de provocar ciertas alteraciones en el nervio vago, ¿ya? Y eso, al alterar el nervio vago, lo que me va a provocar, ¿cierto? Por efecto reflejo, es la estimulación de la secreción a nivel bronquial, ¿ya? Que eso es una forma de algunos mucolíticos, es decir, de algunos jarabes que, ¿cierto?, tienen acción remota, ¿ya? Y en base a eso es su acción, ¿cierto?, que logran
que, ¿cierto?, usted pueda soltar las secreciones, ¿cierto?, a nivel bronquial, ¿ya? Porque, ¿cierto?, se activa, ¿cierto?, se irrita la mucosa gástrica, ¿ya? Y se activa, ¿cierto?, por acción refleja, ya como está inervado por el nervio vago, ¿cierto? Va a estimular, por ende, ¿cierto?, la secreción del moco, ¿ya? Es una acción, ¿cierto?, como refleja totalmente remoto, ¿cierto? Que aquí no juega, ¿cierto?, el tipo de vía de administración, como me decía usted, ¿ya? Que si lo administro subcutáneo, porque la vía subcutánea, ¿cierto?, es una vía de administración de los medicamentos, pero que también, ¿cierto?, va a ser sistémica. Es mucho más rápido administrar un medicamento subcutáneo que un medicamento oral, por ejemplo. Vamos a ver vías de administración. em, en otras clases y ahí les va a quedar claro. ¿Ya? Estas son formas de clasificar medicamentos. Ya no son vías de administración, pero sí cómo hacen algunos medicamentos efectos. Algunos van a hacer efectos, miren, en palabras simples, para que me lo entiendan un poquito, la acción refleja o remota es un medicamento que en algunos casos, por ejemplo, que supongamos que le dan un medicamento para, para controlar, por ejemplo, ¿ya? Existen unos diuréticos, que los diuréticos la función que tienen es ayudar a eliminar líquido, ¿ya? Pero a veces como efecto secundario pueden, ¿cierto?, ayudar a disminuir ciertos niveles de andrógeno, ¿cierto?, en el cuerpo. Y eso va a ayudar a que por acción refleja yo pueda mejorar, ¿cierto? Para un medicamento que es para eliminar, ¿cierto? En este caso, líquido, ya por acción refleja también me va a ayudar a controlar los niveles, ¿cierto? De testosterona y me va a disminuir, ¿cierto? Lo que es el androgenismo, es decir, la aparición de vello facial, caída de cabello, control, ¿cierto? De las secreciones sebáceas y formación de acné. ¿Ya? Es un medicamento, ¿cierto? Que por efecto reflejo, por acción indirecta, va a provocar esa otra acción. Pero siendo que es un medicamento y se toma vía oral, ¿cierto? Eh, que sirve para eliminar líquido, ¿ya? Así que Consulta. dígame. Estaba pendiente de lo que estaba diciendo. A ver si no se me va la idea. Usted estaba diciendo que, por ejemplo, eso puede producir ¿cómo se llama? Un efecto adverso. Entonces, ¿se puede dar ese medicamento, que es un diurético, como dice usted, para lo otro que estaba diciendo que voy a hacer para caracteres sexuales, secundarios, dice, o como la barba en el hombre, cosas así? ¿Se puede dar igual? Sí, por ejemplo, los dermatólogos, ya ustedes Ajá. van a ver que es la famosa espironolactona. La espironolactona se da, ¿cierto?, en pacientes que tienen que eliminar líquido, pero además tienen que ahorrar potasio. Ya Ujú. se les da mucho a los pacientes hipertensos, pero si usted va al dermatólogo por un tema, ¿cierto?, de vello facial, en el caso, ¿cierto?, de las damas, porque el hombre está bien que tengan barba, ¿ya? Ujú. Pero, ¿cierto? Si usted presenta androgenismo, ¿cierto? Es decir, mucho vello facial, se le cae mucho el pelo, además se le produce mucho acné, le van a dar este medicamento porque por acción, ¿cierto? Refleja, ya sirve para controlar, ¿cierto? La testosterona en las mujeres, ¿ya? Porque el hombre está bien que tengan testosterona, ¿ya? Pero las mujeres no, ¿ya? Así que nos va a ayudar, ¿cierto? A mejorar, ¿cierto? La caída del cabello, la aparición, ¿cierto? De acné. Ya que eso se da no en todos los pacientes, porque depende del tipo de acné. Cuando es un acné hormonal, sí, ¿ya? Es decir, un acné que le da a las mujeres, ¿cierto? Y varones en edad adulta, ¿ya? No el que se da, ¿cierto?
tanto si viene la adolescencia por los cambios hormonales, pero los adolescentes en algún momento controlan cierto sus hormonas, pero existe algo que se llama el síndrome de Sasha, algo así, ¿cierto? Que tiene que ver que se dan estos medicamentos, ¿ya? Ya, vamos a leer esta última consulta, ¿ya? Y nos vamos a ir al recreo. Aquí nos envía la acción de la eritropoyetina, ¿cierto? Que sabemos que se da para la formación de los glóbulos rojos. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, dígame. Quería hacer una consulta sobre la prueba de mañana. Es solamente en cuanto a la farmacología, ¿no es cierto? No entra Entre todo lo que estamos farmacocinética. viendo hoy, hasta Pero lo que la prueba es veamos miércoles, hoy, no mañana. Ah, ya, ok. es Gracias. mañana a las 9:30 y entra, ¿cierto? Todo lo que veamos hoy, ¿ya?